Hola, hola, bienvenidos a una clase más de la Cátedra de Histología y Embriología. El día de hoy vamos a comenzar hablando de la histología del sistema digestivo, debido a que el sistema digestivo está compuesto por una gran cantidad de órganos. Para facilitar su estudio, está dividido en 3 segmentos, de tal manera que vamos a hablar de digestivo 1, digestivo 2 y digestivo 3. En este video vamos a hablar del sistema digestivo 1. Iniciando un poquito con lo que sería la parte de generalidades. El sistema digestivo se encuentra conformado por el tubo digestivo y por los órganos asociados. El tubo digestivo va desde la boca, continuándose con la orofaringe, el esófago, el estómago, intestino delgado y los intestinos gruesos, ¿sí? Es decir, el tubo digestivo está integrado desde la boca hasta el ano. Serían todos los órganos huecos que van a estar conformando a este sistema. Y los órganos asociados son, por ejemplo, la lengua, los dientes, las glándulas salivales, también el hígado, la vesícula biliar y el páncreas. Cada uno de estos órganos son fundamentales para que este sistema cumpla con sus distintas funciones. Como ya habíamos mencionado, en este primer capítulo del sistema digestivo vamos a enfocarnos en la primera parte, es decir, vamos a estar hablando de la cavidad bucal y de las estructuras asociadas. En cuanto a las funciones del sistema digestivo, entre sus principales funciones está el transporte de agua y de alimentos, ¿sí? También tanto el agua como los alimentos van a sufrir las modificaciones correspondientes, sean estas secreción de líquido, electrolitos, enzimas digestivas, la digestión y la absorción de todos los productos digeridos, y aquellos que no son digeridos van a ser eliminados, ¿sí? Eso sería básicamente. Cada parte del tubo digestivo, como ya habíamos mencionado, va a ayudar a transportar los alimentos y líquidos, así como estamos viendo en este GIF. Van a ayudar a transportar los alimentos y líquidos a lo largo del tracto intestinal gracias a unos movimientos que reciben el nombre de movimientos peristálticos. Estos movimientos peristálticos empujan los alimentos a lo largo del tracto gastrointestinal y hace que ese alimento se vaya mezclando en cada órgano. Posteriormente, la finalidad sería descomponer a los alimentos en partes cada vez más pequeñas, así como estamos observando en estos puntitos de color negro. Descomponer químicamente los alimentos en partes cada vez más pequeñas. ¿Para qué? Para que esas partes más pequeñas puedan ser absorbidos y luego puedan ser transportados esos nutrientes a donde se necesite. Todo aquello que no se logre absorber va a ser eliminado en forma de heces. Es decir, el tubo digestivo de nuevo se va a encargar de convertir a esos productos no digeridos en heces y posteriormente eso será eliminado de nuestro cuerpo. Bien, la mucosa digestiva es la superficie a través de la cual la mayor parte de las sustancias va a entrar al organismo, ¿sí? La mucosa digestiva sería toda la extensión del tubo digestivo. Esta mucosa va a encargarse de cumplir una gran cantidad de funciones, entre las que podemos mencionar las siguientes. Primeramente, la secreción. Secreción sobre todo de enzimas digestivas, de ácido clorhídrico, de mucina, a lo largo del tracto gastrointestinal. La absorción, sobre todo de los productos de degradación de la digestión. También absorbe vitaminas, aguas, electrolitos y otras sustancias que son esenciales para nuestro organismo. Su función de barrera es porque impide la entrada de sustancias nocivas, de agentes patógenos en nuestro cuerpo.
Y finalmente la protección inmunitaria, la que cumple gracias a la presencia de tejido linfático dentro de esta mucosa. Ellos actuarían como la primera línea de defensa inmunitaria de nuestro cuerpo. Es bastante importante recordar estas funciones que el tubo digestivo lo va cumpliendo a lo largo de los distintos órganos que lo conforman. Iniciamos entonces con la cavidad bucal. La cavidad bucal se encuentra dividida en dos partes o dos porciones que son llamadas de vestíbulo y cavidad bucal propiamente dicha. Es sumamente importante delimitar dónde estamos hablando de vestíbulo y dónde estamos hablando de cavidad bucal propiamente dicha. El vestíbulo es el espacio que queda entre los labios, las mejillas y los dientes. Es decir, el vestíbulo es ese espacio que queda por detrás de los labios, este espacio que estamos observando aquí, por detrás de los labios, pero por delante de los dientes, ¿sí? Mientras tanto, la cavidad bucal propiamente dicha se encuentra por detrás de los dientes. En esta imagen sería esta, por detrás de los dientes. ¿Cuáles son los otros límites? Por arriba se encuentra el paladar duro y el paladar blando. Por debajo está la lengua y el piso de la boca. Y por detrás tenemos la entrada a la orofaringe, que está marcada por el istmo de las fauces. Estos son los límites de las dos partes de la cavidad bucal. Recordar entonces que la cavidad bucal se encuentra dividida en dos partes, el vestíbulo y la cavidad bucal propiamente dicha. El vestíbulo es el espacio que se encuentra por detrás de los labios, pero por delante de los dientes. Este espacio que está aquí, todo esto que está aquí. Y en esta imagen sería este pequeño espacio que queda por delante de los dientes. Mientras que la cavidad bucal propiamente dicha se encuentra por detrás de los dientes, ¿sí? Todo esto que estamos observando acá. Y la cavidad bucal propiamente dicha tiene también otros límites que debemos de recordar. Bueno, en la cavidad bucal vamos a encontrar una gran cantidad de estructuras. Como ya vimos, tenemos en la cavidad bucal a la lengua, tenemos los dientes, tenemos las glándulas salivales, pero también podemos encontrar un grupo de estructuras de tejido linfático que reciben el nombre de amígdalas. Entonces, en este punto es importante recordar que las amígdalas también están asociadas tanto al sistema digestivo como al sistema respiratorio. ¿Ok? Bien. Entonces, ¿qué son las amígdalas? Son tejido linfático, ¿sí? Que se encuentran organizadas formando un anillo que es el anillo amigdalino o anillo de Waldeyer, ¿sí? Este anillo se encuentra ubicado en la región anatómica que es compartida por los sistemas digestivo y respiratorio. ¿Ok? ¿Cuáles son las amígdalas que podemos encontrar? Tenemos a las amígdalas palatinas, ¿sí? Ellas se encuentran a cada lado de la orofaringe, ¿sí? A cada lado de la entrada a la orofaringe. Las amígdalas tubáricas, ellas se encuentran en las paredes laterales de la nasofaringe. Las amígdalas faríngeas, que también reciben el nombre de adenoides, se localizan en el techo de la nasofaringe. Y las amígdalas linguales se encuentran en la superficie dorsal de la base de la lengua. Estas amígdalas van a tener características histológicas bien distintivas que la vamos a estudiar cuando hablemos de tejido linfático propiamente. El día de hoy vamos a estar hablando solamente de las amígdalas linguales por su relación con la lengua. Como ya veníamos mencionando, las regiones de la cavidad bucal son dos
tenemos al vestíbulo por un lado y a la cavidad bucal propiamente dicha por el otro. El vestíbulo es aquella porción que queda por detrás de los labios y de las mejillas, pero por delante de los dientes. Es todo este pequeño espacio que va a quedar por delante de los dientes, ¿sí? Mientras que la cavidad bucal propiamente dicha es aquella que queda detrás mismo de los dientes, ¿sí? Como un límite superior tiene al paladar duro y al paladar blando, límite inferior tiene a la lengua y al piso de la boca, por detrás tiene el istmo de las fauces, que sería la entrada a la orofaringe, ¿sí? Entonces, vestíbulo por delante de los dientes, cavidad bucal propiamente dicha por detrás de los dientes. Un poco más de lo mismo, está volviendo a resaltar los límites de estas regiones en la cavidad bucal. Ya mencionamos vestíbulo entre los labios, las mejillas y los dientes, y la cavidad bucal propiamente dicha por detrás de los dientes. Por arriba le tiene al paladar duro y blando, por debajo a la lengua y al piso de la boca, por detrás la entrada a la orofaringe. Aquí tienen que decir entrada. Bien, todas estas regiones que estamos hablando de la cavidad bucal se encuentran tapizadas por tres tipos de mucosa. Tenemos la mucosa masticatoria, que se encuentra en las encías y el paladar duro. La mucosa de revestimiento, que se encuentra en los labios, las mejillas, la superficie de la mucosa alveolar, el piso de la boca, la superficie ventral de la lengua y el paladar blando. Y la mucosa especializada, que está restringida a la superficie dorsal de la lengua, ¿sí? Estas mucosas van a tener, aparte de la diferencia en las localizaciones, en las ubicaciones, van a tener diferencias histológicas que vamos a ir resaltando. Iniciando por la mucosa masticatoria. Como ya mencionamos, se encuentra en la encía y en el paladar duro. Ella posee un epitelio estratificado plano, queratinizado, es bastante parecido al de la piel, al epitelio de la piel. Tiene una lámina propia que se divide en dos porciones, una porción superficial y una porción profunda. La porción más superficial tiene tejido conjuntivo laxo con vasos sanguíneos y nervios, y la porción más profunda es un tejido un poquito más denso que recibe el nombre de capa reticular. Generalmente no tenemos submucosa excepto en algunas porciones. La submucosa está ausente específicamente en el rafe del paladar duro, que sería la parte media misma, esto que estamos observando aquí. Generalmente la lámina propia se adhiere fuertemente al periósteo del hueso, entonces no da lugar para una submucosa. Tampoco en la encía hay submucosa, pero hay porciones o zonas del paladar duro que sí poseen submucosa. Sería la parte anterior donde la submucosa está formada por tejido adiposo, y la parte que es más posterior del paladar duro, donde la submucosa está formada por glándulas mucosas, ¿sí? Estamos observando entonces a lo que sería la mucosa masticatoria. Generalmente se dice que el tejido conjuntivo laxo de la lámina propia de la mucosa masticatoria es un tejido papilar. En realidad se le dice papilar porque el tejido conjuntivo laxo forma estas evaginaciones en forma de dedo que reciben el nombre de papilas, ¿sí? Y está formado por tejido conjuntivo laxo. Observamos el epitelio, que es estratificado plano con queratina, y todo esto sería nuestro tejido conjuntivo. Primeramente laxo en estas porciones de las papilas, y todo lo que tenemos de aquí para abajo es tejido conjuntivo más denso. Generalmente es denso irregular,
que está formando la llamada capa reticular. Luego tenemos la mucosa de revestimiento. Encontramos mucosa de revestimiento en los labios, mejillas, superficie de la mucosa alveolar, que es para los dientes, piso de la boca, superficie ventral de la lengua y el paladar blando. Su mucosa está revestida inicialmente por un epitelio estratificado plano, y atiendan aquí la diferencia: este epitelio no tiene queratina, excepto algunas zonas. ¿Cuál es la zona de la mucosa de revestimiento que presenta queratina? Es el llamado borde vermellón del labio, que es esa parte rojiza que marca el límite entre la mucosa del labio y la piel. El epitelio está compuesto por 3 estratos: el estrato basal, espinoso, y el estrato superficial, que es el que presenta la queratina. La división de estos estratos es más bien organizacional, carece de importancia, por decir de alguna manera. Es solo para organizar la distribución de las células en el epitelio. Por debajo del epitelio tenemos la lámina propia, formada siempre por tejido conjuntivo laxo con vasos y nervios. La submucosa aquí es bastante, ¿cómo se puede decir?, bien diferenciada. Está formado por tejido conjuntivo denso y regular, con una gran cantidad de fibras colágenas y fibras elásticas. Posee también vasos, nervios, linfáticos. Presenta una gran cantidad de glándulas, sobre todo las glándulas salivales menores, ¿sí?, que vamos a estudiar más adelante, y también presenta algunos tipos de glándula sebácea. Podemos tener músculo estriado visceral en lo que corresponde al labio, mejilla y lengua. Hueso, que sería la mucosa alveolar, mucosa de la superficie alveolar para los dientes, y las glándulas para el paladar blando, la mejilla, superficie ventral de la lengua. Estas son otras estructuras que podemos encontrar dependiendo de qué órgano sea. Esta sería la mucosa de revestimiento. Observamos que tenemos un epitelio estratificado plano y no tenemos queratina en la superficie. Aquí podemos distinguir los estratos. Esta primera camada, formada por una sola capa de células cúbicas, es el estrato basal. Todo esto que está acá, hasta aquí más o menos, es el estrato espinoso, y finalmente esto más superficial sería el estrato superficial. Una particularidad o una diferencia con la mucosa masticatoria es que la mucosa de revestimiento presenta menor cantidad de papilas. Aquí podemos observar bien lo que es una papila, ¿sí? Es una proyección o una evaginación formada por tejido conjuntivo laxo. Finalmente, lo que sería la mucosa especializada se encuentra restringida a la superficie dorsal de la lengua, y la vamos a estudiar con detalle cuando hablemos de lengua. Bien, sabemos que la lengua es un órgano muscular que se proyecta dentro de la cavidad oral desde su superficie inferior, es decir, en el piso de la boca misma. Como es un órgano muscular, posee lógicamente músculos. Estos músculos son músculos intrínsecos de la lengua y los músculos extrínsecos. Ambos músculos son del tipo histológico músculo estriado visceral. Se encuentran organizadas en fascículos que se disponen en 3 planos, ¿sí? Eso es bastante característico a la hora de identificar histológicamente la lengua. La lengua consta de una superficie dorsal y de una superficie ventral, que en este caso estaría por debajo. La superficie dorsal de la lengua se encuentra tapizada por mucosa especializada,
y la superficie ventral de la lengua se encuentra tapizada por mucosa de revestimiento. La superficie dorsal de la lengua es la que tiene mayor importancia histológica para nosotros. Se encuentra limitada o se divide, en realidad, se divide anatómicamente por este pequeño surco que recibe el nombre de surco terminal o V lingual. Este surco terminal separa a la superficie dorsal de la lengua en 2/3 partes anteriores y una tercera parte posterior. El vértice de este surco terminal está orientado hacia atrás y es en este punto, es en este vértice donde vamos a encontrar el orificio ciego o foramen ciego, que es un vestigio embrionario del llamado conducto tirogloso. En toda esta superficie dorsal vamos a encontrar una gran cantidad de papilas gustativas, que vamos a analizar enseguida su utilidad. Esta sería la imagen histológica de una lengua. Observamos primeramente el epitelio de la lengua, que es un epitelio estratificado plano queratinizado. Todas estas sobreelevaciones que estamos observando son las papilas. Inmediatamente por debajo del epitelio tenemos la lámina propia de tejido conjuntivo laxo, ¿sí? Por debajo del tejido conjuntivo laxo ya tenemos la submucosa, que generalmente tiene un tejido conjuntivo denso irregular. Lo que más nos llama la atención es la gran cantidad de músculo que vamos a tener, ¿sí? Recuerden que es un órgano muscular, por lo tanto predomina la capa muscular. Los músculos están dispuestos con distintas orientaciones y esto todo es característico de la histología de la lengua. Nos ayuda bastante para poder identificar el órgano. Aquí podemos encontrar en la submucosa algunas glándulas, pueden ser glándulas linguales menores. Podemos observar aquí algunas cantidades de glándulas más. Esta sería la presentación histológica de la lengua. Bueno, mencionamos que toda la superficie dorsal de la lengua se encontraba tapizada por las papilas linguales, también llamadas papilas gustativas. Estas papilas son sobreelevaciones irregulares de la mucosa que lo vamos a observar distribuidas en toda la superficie dorsal de la lengua por delante del surco terminal, ¿sí? O sea, en las 2/3 partes anteriores de la lengua. Las papilas linguales, junto con unos corpúsculos, forman la llamada mucosa especializada, que es lo que estábamos mencionando. Mencionamos que la mucosa especializada se encontraba restringida a la superficie dorsal de la lengua. Justamente nos estábamos refiriendo a estas estructuras, a las papilas linguales con sus corpúsculos gustativos. Vamos a tener 4 tipos de papilas linguales o papilas gustativas que vamos a ir detallando. La más abundante es la papila filiforme. Se encuentra distribuida en la parte media de la superficie dorsal. Después tenemos la papila fungiforme, tenemos la papila caliciforme y la papila foliada. Vamos a ver las características histológicas de cada una. Bueno, vamos a empezar con el primer tipo de papila, que es la papila filiforme. Las papilas filiformes son las más pequeñas y las más abundantes. Son estructuras cónicas alargadas, cuya superficie o cuya punta, ¿sí?, cuyo extremo, se encuentra dirigido levemente hacia atrás. Está formada por un centro de tejido conjuntivo laxo que se encuentra rodeado por un epitelio estratificado plano con una abundante cantidad de queratina. Una particularidad de las papilas filiformes es que no poseen corpúsculos gustativos, ¿sí?
Entonces, recordar que son las más abundantes, que tienen la estructura en forma de un cono, ¿sí? Y su vértice está levemente empujado hacia atrás. Núcleo de tejido conjuntivo laxo, tapizado por epitelio estratificado plano con abundante queratina y sin corpúsculos gustativos. La imagen histológica que vamos a obtener en las papilas filiformes es la siguiente. Ya mencionamos que tiene estructura cónica. Podemos observar que su vértice está apuntando hacia atrás como si fuese un peinado. Todas están formando una hilera, una fila. Lastimosamente aquí no se puede observar bien su núcleo de tejido conjuntivo, pero en esta imagen sí. Tenemos un núcleo de tejido conjuntivo laxo, que es este de color rosado pálido, y este de color rosado oscuro es nuestro epitelio estratificado plano con queratina que se encuentra tapizando a ese tejido conjuntivo laxo, ¿sí? La siguiente es la papila fungiforme. La papila fungiforme, como su nombre lo indica, tiene forma de un hongo. Se encuentran dispersas, distribuidas entre las papilas filiformes, ¿sí? Ellas son particularmente más abundantes en la punta de la lengua. También se encuentran formadas por un núcleo de tejido conjuntivo laxo, tapizado por un epitelio estratificado plano con queratina. Diferencia con la papila filiforme es que sí presenta corpúsculos gustativos, ¿ok? Entonces observamos la imagen histológica, vemos un núcleo de tejido conjuntivo laxo rodeado por un epitelio estratificado plano con queratina, una papila que tiene forma de un hongo, entonces estoy hablando de una papila fungiforme. Nuevamente la papila fungiforme, vean que aquí tenemos con esta estrellita roja una papila filiforme. Generalmente la papila fungiforme se encuentra dispersas entre las papilas filiformes, por lo tanto lo puedo encontrar en relación, ¿sí? En esta distancia no podemos observar los corpúsculos gustativos, generalmente se ven como puntos redondeados de color blanquecino y voy a tratar de mostrarles en otra imagen histológica. Luego tenemos la papila caliciforme. Las papilas caliciformes son grandes, reciben ese nombre por tener forma de cáliz o forma de cúpula. Generalmente se encuentran distribuidas por delante mismo del surco terminal. También está formado por un núcleo de tejido conjuntivo laxo, tapizado por epitelio estratificado plano con queratina. Tiene una gran cantidad de corpúsculos gustativos, ¿sí? Los corpúsculos gustativos se ven de esta manera, son como pequeños botones dispersos en la mucosa, en el epitelio, ¿sí? Aquí también podemos ver estas hileras de color blanco, son los corpúsculos gustativos. Una particularidad de la papila caliciforme es que se encuentra delimitada por un surco bastante profundo, que es esto que estamos observando aquí y esto que estamos observando aquí. Este surco le da la característica a la papila caliciforme. Y aquí mismo, en la base de este surco, generalmente desemboca el conducto de von Ebner, que es el conducto de la glándula salival lingual. Entonces, nuevamente, papila caliciforme formada por un núcleo de tejido conjuntivo laxo, tapizado por epitelio estratificado plano con queratina, abundante cantidad de corpúsculos gustativos. Y acá vemos la característica de nuestro surco. Aquí también le vemos a la glándula salival de von Ebner desembocando, al conducto de la glándula salival de von Ebner desembocando en la base del surco de la papila caliciforme. Finalmente, las papilas foliadas tienen la forma de crestas. Son crestas bajas que se encuentran separadas por hendiduras. Se encuentran en los bordes laterales de la lengua preferentemente.
Fíjense, son pequeñas crestitas, así, hacen como varias crestas formando una papila. Ellas están separadas también por surco profundo. Son bastante bajitas, son bastante pequeñas y son más abundantes en los bordes laterales de la lengua. En la gente mayor incluso pueden estar ausentes. Estos blanquecinos que estamos observando aquí en el epitelio son los corpúsculos gustativos. Esto de aquí. Esto probablemente sean algunas glándulas linguales. También cabe mencionar que la superficie dorsal de la base de la lengua presenta en su lámina propia las llamadas amígdalas linguales. Como ya habíamos visto que teníamos el surco terminal dividiendo la lengua. En las 2/3 partes anteriores teníamos a las papilas gustativas. En la tercera parte posterior, que sería detrás del surco terminal, tenemos las amígdalas linguales en la lámina propia. Las amígdalas van a tener un capítulo en tejido linfático, pero vamos a observar, vamos a adelantarnos que generalmente las amígdalas están tapizadas por un epitelio estratificado plano, ¿sí? Generalmente es no queratinizado. Estos asteriscos están indicando la presencia de nódulos linfáticos. Una característica, aparte de estos nódulos linfáticos, es la presencia de estas estructuras blanquecinas, estos espacios blanquecinos que son llamadas criptas amigdalinas. ¿Sí? Son como pequeños surcos, pero reciben el nombre de criptas amigdalinas y es bastante característico en la histología de las amígdalas. Eso es un adelanto. Vamos a tener una clase para hablar de la histología de las amígdalas. Recordar nada más que la amígdala lingual se encuentra en la lámina propia de la superficie dorsal de la base de la lengua. Entonces, para diferenciar y concluir esta parte de papilas linguales, recordar en primer lugar que son 4 tipos de papilas. Tenemos las papilas filiformes, fungiformes, las caliciformes, que también reciben el nombre de circunvaladas, y las papilas foliadas. Las filiformes son las más abundantes, tienen forma de un cono, con un vértice o con la punta, con el extremo dirigido hacia atrás. Siempre están formando hileras, ¿sí? Por lo tanto es bastante fácil de reconocer. La siguiente es la fungiforme. Las fungiformes generalmente se encuentran dispersas entre las filiformes. Tienen forma de hongo. Recordar que la papila filiforme no tiene corpúsculos gustativos. El resto sí tiene corpúsculos gustativos. La papila caliciforme, que tiene forma de cúpula o de cáliz, es bastante grande, ¿sí? Se encuentra limitada por unos surcos profundos, que es lo que nos ayuda a identificarla, y tiene todos estos blanquitos redondeados que son los corpúsculos gustativos. Presenta corpúsculos gustativos en abundante cantidad. Recordar que en la base de este surco de la papila llega el conducto de la glándula lingual. Las foliadas ya mencionamos que son pequeñas crestas bajas, también tienen surcos y también tienen abundante cantidad de corpúsculos gustativos. Pueden llegar a estar ausentes en las personas mayores. Bueno, los corpúsculos gustativos son estructuras ovaladas y pálidas que se encuentran atravesando todo el espesor del epitelio. Presentan en su vértice un orificio pequeño que recibe el nombre de poro gustativo. Se encuentra conformado por 3 tipos de células principalmente. Tenemos a estas de color celeste, que son llamadas células neuroepiteliales o célula sensorial. Tenemos las células de sostén, que generalmente están en relación con las células neuroepiteliales, y las células basales. Las más numerosas son las células neuroepiteliales, ¿sí?
Ellas se extienden desde la lámina basal del epitelio hasta el poro gustativo. O sea que acompañan a todo el corpúsculo gustativo atravesando el espesor del epitelio. Después tenemos a las células de sostén, como no son tan abundantes, son células alargadas que también se extienden desde la lámina basal hasta el poro gustativo. Y las células basales son células bastante pequeñitas, generalmente están cerca de la lámina basal, no se extienden en todo el espesor del epitelio, se tratan de quedar restringidas a la lámina basal. Recordar que los corpúsculos gustativos se encuentran en las papilas gustativas, excepto en la papila filiforme. La papila filiforme no tiene corpúsculo gustativo. También se encuentra en el arco palatogloso, en el paladar blando, en la superficie posterior de la epiglotis y en la pared posterior de la faringe. Este formato del corpúsculo gustativo generalmente se suele comparar con el aspecto del ajo, ¿sí? De esta manera, parece el ajo. Fíjense, tenemos por aquí una lámina histológica de un corpúsculo gustativo y por aquí un ajo, ¿sí? Es bastante parecido la disposición que tenemos. Observamos que es una estructura ovalada, pálida, atravesando todo el espesor del epitelio. Su vértice presenta una abertura que es nuestro poro gustativo. Tenemos tres tipos de células. Generalmente las que atraviesan todo el espesor son las neuronas bipolares, que en este caso reciben el nombre de células neuroepiteliales. Las células basales generalmente se restringen a la base, a la lámina basal, y acompañando a la célula neuroepitelial se encuentran las células de sostén. ¿Cuáles son las células más numerosas? Son las células neuroepiteliales. Una comparación más, estamos viendo por aquí un esquema de corpúsculo gustativo y por aquí una imagen histológica. Acá, por ejemplo, podemos ver que están resaltando la presencia de microvellosidades en el poro gustativo. Estas microvellosidades salen de las células neuroepiteliales. Generalmente las células neuroepiteliales al llegar al poro gustativo emiten estas vellosidades, ¿sí? Aquí están indicando a las células de sostén generalmente en relación con esta célula mayor que es la neuroepitelial. Y las células basales restringidas a la lámina basal. Bueno, para hablar un poquitito de lo que es el sentido del gusto. El sentido del gusto se clasifica como una sensibilidad por estímulos químicos en las diversas sustancias sápidas contenidas en los alimentos y bebidas. Sustancias sápidas quiere decir sabor estimulante, ¿sí? Las células generalmente reaccionan a 5 estímulos básicos: dulce, salado, amargo, agrio y el sabor unami, que quiere decir sabroso en japonés. Este sería el mapa con el cual la lengua va sintiendo los diferentes sabores, ¿verdad? O sea, el mapa del gusto. Generalmente los corpúsculos gustativos que se encuentran en la punta de la lengua detectan lo que serían los estímulos dulces, ¿sí? También está lo que están ubicados justo a los lados de la punta de la lengua. Entonces ellos detectan los estímulos salados. Los que están a los lados, pero un poco más para atrás, detectan los estímulos ácidos. Generalmente los que se encuentran por delante del surco terminal detectan el estímulo amargo y el unami, y lo que sería en la parte media misma de la lengua sería el sabor unami también. Bueno, en realidad esto es, vamos a decir, esquemático, porque en toda la lengua hay sensibilidad para todos los sabores, pero algunas regiones responden más a ciertos sabores que otras. ¿Qué quiere decir? Que
en la punta de la lengua percibe con mayor eficacia el sabor dulce, pero también puede percibir salado, ácido, amargo, umami en menor cantidad. ¿Ok? Esto es nada más para mencionar la inervación de la lengua. Vamos a tener la inervación para la parte sensitiva, motora y la parte vascular y glandular. La inervación para la sensibilidad de la lengua vamos a tener para la sensibilidad general y para la sensibilidad gustativa. Para la sensibilidad general, en la parte anterior está dada por la rama mandibular del nervio trigémino. Y para la parte posterior se encarga el nervio glosofaringeo y el nervio vago, que todos son pares craneales. Para la sensibilidad gustativa, en la parte anterior está el nervio cuerda del tímpano, que es rama del nervio facial, y para la parte posterior también se encarga el nervio glosofaringeo y el nervio vago. La inervación motora de la lengua está a cargo del nervio hipogloso. Finalmente, la inervación vascular y glandular ya queda a cargo del simpático y del parasimpático. Generalmente entonces la parte posterior va a estar a cargo del glosofaringeo y del vago, y la parte anterior entre el trigémino y el facial se van a estar distribuyendo. Recordar que es distinta la sensibilidad general, la sensibilidad gustativa, la inervación motora y lo que sería la inervación glandular y vascular de la lengua. Esto a modo de revisión nada más. Bien, continuando con las estructuras que forman parte de la cavidad bucal, pasamos ahora a hablar de los dientes y sus tejidos de sostén. Los dientes son un componente bastante importante para la cavidad bucal. Son indispensables para iniciar el proceso de la digestión, contribuyendo con la masticación. Los dientes se encuentran incluidos y fijados a los procesos alveolares del maxilar y de la mandíbula. ¿Sí? Tenemos entonces el maxilar, estos serían los procesos alveolares donde están los dientes, son esos pequeños relieves, y esto sería la mandíbula, también con sus procesos alveolares para que los dientes se fijen allí. Generalmente tenemos distintos tipos de dientes. Tenemos el diente incisivo, el molar, el canino y el premolar. Habitualmente hablamos de los dientes de leche y de los dientes permanentes. Los dientes de leche también reciben el nombre de dientes deciduos. Generalmente se encuentra en los niños. Los niños tienen 10 dientes deciduos o dientes de leche. Generalmente están distribuidos en cada hemiarco dental. Es decir, vamos a tener 5 para lo que sería la parte superior, el maxilar superior, y 5 para el maxilar inferior. Generalmente los dientes de leche son un incisivo medial, que es el incisivo central, un incisivo lateral, un canino y 2 molares. Posteriormente, cuando ya se llega a la etapa adulta, por decir de alguna manera, en realidad no tan adulta, pero algo por el estilo, vamos a tener 16 dientes permanentes que reciben el nombre de dientes secundarios. Estos dientes permanentes se distribuyen en cada hemiarco dental de la siguiente manera. Vamos a tener un incisivo medial o central, un incisivo lateral, un canino, 2 premolares y 3 molares, que son los dientes o las muelas de juicio. Esto nada más a modo de comentario. Todos los dientes tienen una estructura básica formada por las siguientes. Tenemos el esmalte, la dentina y el cemento. El esmalte es un tejido mineralizado acelular que generalmente cubre la corona del diente, es decir, esta porción visible del diente. La dentina es la más abundante, se encuentra por debajo del esmalte y por debajo del cemento, ¿sí? Y está producida por unas células llamadas odontoblastos.
El cemento es una estructura delgada, amarilla, también es calcificado, ¿sí? Es similar al hueso, cubre lo que sería la raíz del diente, estaría por aquí. Es producido por los cementoblastos. Vamos a ir detallando en la siguiente diapositiva. Aquí entonces podemos observar lo que sería el esquema de un diente. Es un diseño bastante ilustrativo donde vamos a ver las tres partes principales. Tenemos aquí señalando el esmalte, que ya dijimos que cubre la corona del diente. Aquí por dentro, esto más finito, es lo que llamamos cemento. Y esta estructura que tiene esas rayas, esas franjas, es la dentina, ¿sí? Bien, el esmalte, que es esto que está aquí más superficial, es un tejido, como ya dijimos, acelular, que se encarga de cubrir la corona del diente. Es un tejido que no se puede reemplazar. Una vez formado, ya no se reemplaza. Bueno, es bastante mineralizado, es el tejido más duro que tenemos en nuestro cuerpo porque está formado por aproximadamente 98% de hidroxiapatita cálcica, ¿sí? Como ya mencionamos, si él está recubriendo la corona del diente, es el tejido que va a estar expuesto, que es lo que vamos a observar, ¿sí? Bien. La capa del esmalte generalmente termina en esta porción que recibe el nombre de cuello, ¿sí? Acá mismo podemos observar las partes generales de un diente. Tenemos la corona que está visible. En el momento que el diente ingresa a lo que sería la encía, se adelgaza y ahora llamamos a esta estructura de cuello. Y finalmente la porción más interna es lo que llamamos de raíz. ¿Sí? Bien, entonces el esmalte termina en lo que sería el cuello y en ese punto va a comenzar el cemento, ¿sí? O sea que la corona del diente está cubierta por esmalte y la raíz del diente está cubierta por cemento. Entonces la otra porción del diente es esta delgada que recibe el nombre de cemento. Ya mencionamos que el cemento está cubriendo a la raíz del diente, ¿sí? Bueno, generalmente el cemento es una capa delgada, como podemos observar aquí, este blanco que está acá. Es bastante delgada, es de un material similar al hueso, es producido por unas células que recibe el nombre de cementoblastos y se encuentra en relación con esta estructura que recibe el nombre de periodonto, que vamos a ver enseguida qué es. Al igual que el hueso, 65% del cemento es mineral, ¿sí? Resaltar nada más que el cemento es una estructura avascular. Después tenemos lo que sería la dentina. La dentina es esta que presenta franjas. La dentina entonces contiene menor cantidad de hidroxiapatita. Ella es secretada por los odontoblastos que va a estar en relación tanto con el esmalte en la parte de la corona como con el cemento en la parte de la raíz. La dentina, lo que sería la dentina, está formando la mayor parte de la sustancia del diente, ¿sí? Podemos observarla rodeando todo lo que es la sustancia del diente en sí. Otra cosa que es bastante importante de resaltar es lo que llamamos pulpa dental, que es esto que está aquí, o también recibe el nombre de cavidad pulpar central, ¿sí? Es este pequeño espacio que encontramos en el diente que va a estar formada por tejido conjuntivo laxo, ¿sí? Y una gran cantidad de vasos y de nervios. Generalmente adopta la forma del diente, ¿sí? Sigue la disposición del diente. Bueno. Los vasos sanguíneos y los nervios que están formando la cavidad pulpar ingresan por este extremo. Acá donde podemos observar, por el vértice están llegando los vasos y los nervios que van a estar formando a la cavidad pulpar. Ingresan al diente por esto que se llama agujero apical o foramen apical.
Esto también es importante de mencionar, ¿sí? Entonces los vasos ingresan por el agujero apical, recorren todo lo que es el diente y llegan formando redes vasculares y llegan hasta la corona del diente, hasta la parte más superficial. Aquí también está mencionando el epitelio gingival, el epitelio de la encía, recordando que la encía estaba tapizada por mucosa masticatoria, ¿sí? O sea que tenemos un epitelio estratificado plano con queratina. Eso sería en cuanto a la estructura de un diente. Finalmente mencionamos lo que serían los llamados tejidos de sostén del diente. Bueno, vamos a tener el hueso alveolar, que sería el que va a albergar a los procesos alveolares. Generalmente los huesos que albergan procesos alveolares son el maxilar superior y el maxilar inferior o la mandíbula. Ambos son del tipo histológico hueso compacto, ¿sí? A este hueso se va a fijar el periodonto, que es la siguiente estructura. El periodonto entonces se va a encargar de unir el diente al hueso. Va a tratar de fijar al diente al proceso alveolar. El periodonto también recibe el nombre de membrana periodóntica. Es un tejido conjuntivo denso regular, mezclado también con una pequeña porción de tejido conjuntivo Es decir, que el periodonto va a tener regiones que van a presentar tejido conjuntivo denso irregular y otras regiones que presentan tejido conjuntivo laxo. En la zona donde tenemos tejido conjuntivo laxo, el periodonto contiene vasos sanguíneos y terminaciones nerviosas. Finalmente la encía, que ya mencionamos, forma parte de la mucosa bucal, ¿sí? Que está rodeando al cuello del diente, que es esta porción de color rosa que estamos observando en la imagen. Generalmente la encía va a tener la mucosa gingival, que ya mencionamos, es mucosa masticatoria, y la mucosa masticatoria en sí se encuentra formada por un epitelio estratificado plano con queratina. Ya vimos toda la característica de la mucosa masticatoria. Bien, observamos en esta imagen lo que sería la estructura del diente. Esto rosado central es nuestra pulpa dental o cavidad pulpar central. Esto que estamos observando aquí de color rosa también es la encía. Esto que estamos observando aquí es nuestro hueso compacto que está formando los procesos alveolares. Y el ligamento periodontal que toma relación con el diente y el hueso, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son los tejidos de sostén de los dientes? Son tres: el hueso alveolar, el periodonto y la encía. El hueso alveolar, que es un hueso compacto, ya sea maxilar superior o mandíbula. El periodonto, que es un ligamento que une al diente al hueso, ¿sí? El periodonto está formado por dos tipos de tejido conjuntivo. Tejido conjuntivo denso regular y tejido conjuntivo laxo. Y finalmente la encía, que está tapizada por la mucosa masticatoria. Estas tres estructuras son nuestros tejidos de sostén. Es importante hacer una aclaración que periodonto es un término que se utiliza para referirse a todos los tejidos de fijación de un diente, ¿sí? Por lo tanto, a esto es mejor llamarlo membrana periodóntica o ligamento periodontal para evitar confusiones. Otra de las estructuras que forma parte de la cavidad bucal serían las glándulas salivales. Las glándulas salivales, podemos encontrar glándulas salivales que son mayores y otras que son menores. Las glándulas salivales mayores son tres estructuras pares y son las siguientes: la glándula parótida, que está ubicada en la región infratemporal de la cabeza; la glándula submaxilar,
que es la que se encuentra ubicada en el triángulo submaxilar del cuello, y la glándula sublingual, que como su nombre lo dice, está por debajo de la lengua, ¿verdad? En lo que sería en los pliegues sublinguales, el piso de la cavidad bucal. Las glándulas salivales menores, por su parte, se encuentran generalmente en la submucosa de la cavidad bucal. Van a recibir su nombre dependiendo de la ubicación que tengan. Pueden ser bucales, labiales, linguales o palatinas. En este capítulo vamos a dar mayor interés a las glándulas salivales mayores. Antes de entrar a detallar las características de las glándulas salivales mayores, debemos de recordar cómo se encuentran compuestas las glándulas exócrinas. Las glándulas exócrinas presentan dos componentes principales: el adenómero, que también recibe el nombre de acino glandular, y los conductos excretores. Los conductos excretores son las principales diferencias es la principal diferencia que va a tener la glándula exócrina con la glándula endocrina, ¿sí? Entonces, componentes de una glándula exócrina son dos: los adenómeros o acinos y los conductos excretores. Bueno, lo que serían los adenómeros, ya mencionamos que es la unidad de secreción de las glándulas, también reciben el nombre de acinos glandulares, ¿sí? Por tener la disposición en forma de uva, como varias células juntas, como si fuesen que están formando la uva. Los adenómeros o acinos glandulares pueden ser de tres tipos. Pueden ser mucosa, cuando se observa de una coloración más clara; serosa, cuando se observa de una coloración más oscura; y las mixtas, que presentan tanto células mucosas como células serosas. Entonces, generalmente los acinos mucosos presentan células más tubulares, más alargaditas. Los acinos serosos presentan células un poquitito más redondeadas, más esferoidales. Y los mixtos tienen una mezcla de estas dos, ¿sí? Se le puede llamar también a los acinos mixtos que presentan semilunas serosas, ¿sí? Pero esto ya varía, se le puede llamar mixto o simplemente glándulas mucosas con semilunas serosas, ¿sí? En cuanto a el otro componente de las glándulas exócrinas, es decir, los conductos excretores, estos se dividen en tres segmentos secuenciales. Es bastante importante que recordemos esta secuencia. Primeramente, el conducto intercalar, que es aquel que sale del acino. Este es nuestro acino. Esta primera porción es el conducto intercalar. El conducto intercalar habitualmente está tapizado por un epitelio simple cúbico. Después tenemos el conducto estriado. El conducto estriado se llama así porque se dice que presenta estriaciones, ¿sí? Bien, este conducto se continúa con el conducto intercalar. Presenta una transición de inicialmente epitelio simple cúbico que se va haciendo más alto, convirtiéndose en un epitelio simple cilíndrico. Más por acá, que no se observa en esta imagen, vamos a tener a los conductos excretores o conductos mayores. Estos conductos excretores constituyen los principales conductos de cada una de las glándulas. Serían los conductos de mayor calibre y son los que van a desembocar en los distintos puntos de la cavidad bucal. Generalmente inicia, cambia el epitelio de forma gradual, pasando de pseudoestratificado cilíndrico a un epitelio estratificado cúbico. Entonces vamos a detallar ahora las características histológicas de las glándulas salivales mayores, iniciando por la más grande de todas, que es la glándula parótida. La glándula parótida es una glándula subcutánea, es la más grande de todas, se encuentra ubicada en la región infratemporal. Para ser específicas, está por debajo y por delante del oído externo, en el espacio que queda entre la rama de la mandíbula y la apófisis estiloides
del hueso temporal. Generalmente las glándulas exócrinas se encuentran rodeadas por una cápsula de tejido conjuntivo denso y regular. Esa cápsula rodea a toda la glándula y comienza a enviar tabiques al interior. Estos tabiques ya están formados por tejido conjuntivo laxo. Los tabiques se encargan de dividir a la glándula en pequeños lóbulos. Cada lóbulo se encuentra formado por acinos que en la glándula parótida son acinos serosos en su totalidad, ¿sí? Otra particularidad de la glándula parótida es la presencia de abundante tejido adiposo. Observamos entonces la imagen histológica, estamos observando todo esto de color lila que son nuestros acinos serosos. Esto de color blanco que estamos observando en abundante cantidad son lo que serían los adipocitos, el tejido adiposo que vamos a tener abundante aquí en la glándula parótida. Y por acá tengo un conducto excretor, ¿sí? Por aquí estos serían también conductos excretores. Esta sería nuevamente la glándula parótida. Aquí podemos observar los tabiques que están dividiendo a las glándulas. Esto es un lóbulo, otro lóbulo, otro lóbulo, por aquí otro lóbulo. Como estábamos viendo, estos tabiques vienen de una cápsula que está rodeando enteramente a la glándula. La mayor parte, en realidad todos los acinos de la glándula son acinos serosos. Y por acá tenemos al conducto de la glándula, aquí el conducto de la glándula, el conducto mayor de la glándula parótida recibe el nombre de conducto de Stensen, ¿sí? Generalmente los conductos de mayor calibre son pseudoestratificado cilíndrico. Aquí podemos observar aparentemente tiene cilios o estratificado también puede ser. La otra glándula es la glándula submaxilar. La glándula submaxilar se encuentra ubicada en el triángulo submaxilar del cuello, bajo el piso de la boca, ¿verdad? Esta glándula también está rodeada por una cápsula de tejido conjuntivo denso y regular. De esta cápsula salen tabiques. Estos tabiques dividen a la glándula en lóbulos y lobulillos. El tabique, recordar que está formado por tejido conjuntivo laxo, ¿sí? Dentro de los lóbulos tenemos los acinos o adenómeros, que son acinos serosos y acinos mucosos, ¿sí? Pero predomina los acinos serosos. Entonces, la estructura básica de la glándula submaxilar de las glándulas salivales es similar. ¿Qué quiere decir esto? Todas tienen cápsulas, todas tienen tabiques y todas están formadas por lóbulos. Lo que va modificándose es la composición del acino. La glándula parótida, por ejemplo, tenía un acino seroso en su totalidad. La glándula submaxilar, por su parte, es una glándula que presenta acinos mixtos. ¿Qué quiere decir eso? Que puedo encontrar acinos serosos y puedo encontrar acinos mucosos, pero lo que predomina son los acinos serosos. Por lo tanto, la glándula submaxilar es una glándula seromucosa, ¿sí? Observamos entonces lo que serían los acinos de las glándulas. Aquí tenemos un acino seroso en su totalidad. Esto sería un acino mucoso, ¿sí? Acino de coloración más pálida. Y por aquí tengo un acino mixto. ¿Por qué es un acino mixto? Porque esto es mucoso, pero este borde está formado por las semilunas serosas, ¿sí? Por acá tenemos al conducto excretor, que en la glándula submaxilar recibe el nombre de conducto de Wharton. Fíjense que aquí no tenemos tejido adiposo, o por lo menos no es abundante, ¿sí? Esta sería entonces nuestra glándula submaxilar en una vista con menor aumento. Nótese que tenemos la cápsula de tejido conjuntivo denso irregular rodeando a toda la glándula. De esta cápsula salen
pequeños tabiques, ¿sí? Los tabiques ya son tejido conjuntivo laxo. Estos tabiques dividen a las glándulas en lóbulos y lobulillos, ¿sí? Luego, si observamos dentro de los lóbulos, vamos a tener los acinos. En la glándula submaxilar tenemos acinos serosos y acinos mucosos, pero predominan los acinos serosos. Finalmente, la glándula sublingual se encuentra ubicada en el piso de la boca, bajo la lengua, en los pliegues sublinguales. También se encuentra rodeada por una cápsula de tejido conjuntivo denso irregular. Tiene tabiques que salen de esta cápsula. Los tabiques son tejido conjuntivo laxo y se encargan de dividir a la glándula en lóbulos, ¿sí? Cada lóbulo se encuentra formada por acinos mucosos predominantemente, ¿sí? Observamos aquí lo que serían los acinos mucosos que están formando a la glándula sublingual. En realidad, la glándula sublingual también es una glándula mixta, es decir, va a tener acinos serosos y acinos mucosos, pero predominan los acinos mucosos. Por lo tanto, la glándula sublingual es una glándula mucoserosa, ¿ok? Recuerden eso, también es una glándula mixta. Observamos lo que sería la glándula sublingual. Vemos nuevamente la cápsula de tejido conjuntivo denso irregular. De ella salen tabiques dividiendo a la glándula. Tenemos estos más oscuros que son los acinos mucosos. Los más oscuros son los acinos serosos y estos más pálidos son los acinos mucosos. Noten que predominan los acinos mucosos, ¿sí? Por lo tanto, es una glándula mucoserosa. Nada más para complementar, vamos a hablar un poquitito de la saliva. La saliva está compuesta por secreciones combinadas de todas las glándulas salivales, tanto mayores como menores, y una cantidad pequeña viene del surco gingival, de las criptas amigdalinas y de la transudación general de la cavidad bucal. Una de las características de la saliva es que se produce en grande cantidad, es decir, el volumen en el que podemos encontrar en nuestro cuerpo. Generalmente las glándulas salivales producen alrededor de 1200 ml de saliva por día y esto es bastante importante para que las salivas puedan cumplir con las funciones que debería de cumplir. La saliva cumple con una gran cantidad de funciones, entre las que podemos mencionar humedecer lo que es nuestra cavidad bucal, humedecer los alimentos que estamos ingiriendo. De hecho, la ayuda provee un medio para esos alimentos, amortigua el contenido de la cavidad bucal, se encarga de digerir hidratos de carbono gracias a la presencia de unas enzimas en la saliva, se encarga de controlar también la flora bacteriana de la cavidad bucal y va a tener cierta función, cierta actividad inmunitaria también. Esta actividad inmunitaria es debida a que la saliva contiene anticuerpos, sobre todo lo que sería la inmunoglobulina A salival, ¿sí? Eso sería a modo de comentario también para recordar las funciones de la saliva y por qué es tan importante su producción. De esta manera llegamos a la parte final de este primer capítulo de sistema digestivo, donde hablamos de cavidad bucal y estructuras asociadas. Espero que hayan comprendido y nos vemos en el siguiente capítulo de sistema digestivo.